Para el episodio número 20, charlé con Paulina Hernández. Pau es una buscadora de la igualdad de género, una feminista en construcción, como ella misma se define, y con una verdadera vocación por la lucha de los derechos humanos. Para mí, esta charla es muy especial, y espero que lo sea para ti también. Estamos viviendo tiempos de cambio y al mismo tiempo muy complejos respecto a la igualdad de género. Considero que Paulina, con mucha claridad, amplía la perspectiva de la limitada visión que se tiene del feminismo hoy en día. Admiro y celebro la valentía de Paulina, en su carrera y en sus palabras. Te invito a que escuches todo el episodio completo y te aseguro que saldrás enriquecido de cómo cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante en el futuro del mundo para sanar los roles de género y tener un planeta mucho más equitativo e incluyente para la mujer. Estás escuchando Transmutando. Oye, Pau, y platícame para darnos una idea, pues quién eres, cuál es, bueno, ahora sí, ya te dejo libremente que nos platiques desde tu perspectiva, desde tu visión, quién eres tú y qué haces, ¿no? Muy bien, bueno, primero que nada, mi nombre es Paulina Hernández Diz, yo soy mujer, soy feminista en construcción, y digo en construcción porque es un reto diario asumirme como feminista y tratar de ser pues lo más congruente que se pueda, ¿no? No aspirando obviamente a ser la feminista perfecta, ni mucho menos, cometiendo errores todo el tiempo, pero pues intentando aprender y desaprender todo el tiempo. Soy la hermana de en medio de 3 hermanas y soy abogada de profesión y bueno, mi pasión más grande es la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Qué padre, Pau. Y bueno, y dices paso que ya nos conocemos desde hace un tiempo y que me tocó verte cómo arrancaste este camino, ya platicábamos ahorita recién, cómo arrancaste este camino primero involucrándote un poco en la vida política de la ciudad y luego en algún momento pues escogiste empezar a ver por los derechos de las mujeres y eso hasta el día de hoy, si no me equivoco, pues ya son 9 años pues de tu camino, de esta defensa de estos derechos de tantas mujeres que viven día a día situaciones bien complicadas. Y bueno, me llama mucho la atención esto que dices, soy una mujer feminista, ¿no? Y creo que hoy en día justo es un tema que incluso muchos ni se atreven a tocar, ¿no? O sea, porque hay muchos que dicen, mejor ni opino de este tema de feministas porque inmediatamente lo relacionamos, desafortunadamente en los últimos años o en el último año, con feminista, mujeres que se manifestaron y violentaron, ¿no? Que me parece una visión pues muy retrógrada y muy corta, ¿no? Porque no es empatizar con lo que estas mujeres, por qué lo hacen y entender el trasfondo de por qué sucedió eso. Pero aún así creo que hay todo un reto de educar, y me incluyo yo también, educarnos para entender qué significa ser feminista. Entonces, cuando dices, soy mujer feminista, me quisiera preguntarte a qué te refieres, ¿no? ¿Qué significa para ti? Y bueno, y también agregaste la palabra en construcción, que eso me parece increíble porque no es definitivo, no es una etiqueta ya que te hayas estampado, ¿no? Es algo que vas a ir construyendo con el tiempo, me imagino. Así es. Pues bueno, de ser feminista o autodeterminarse como feminista en pleno 2021 sigue siendo un tema de alto riesgo, ¿no? De un deporte de alto riesgo porque todavía tiene mucho estigma detrás. No es lo mismo, o sea, yo antes me paraba en algún espacio a dar un curso, una plática, fuera con jóvenes o con gente adulta, y decir antes que era feminista sí era mal visto, ¿no? O sea, había como muchas caras y había ciertos comentarios detrás. Hoy ya no lo veo tan así, tan de esa forma, pero como bien lo dices, sí hay estigmas respecto a cómo las feministas ejercemos nuestro feminismo, ¿no? Y hay mucha idea sobre que las feministas somos mujeres violentas, ¿no? El feminismo es un movimiento social, ¿no? Es un movimiento social, político, económico, y lo único que busca es la igualdad, ¿no? Tiene obviamente un enfoque en atender las necesidades históricas y las violaciones históricas a los derechos humanos de las mujeres, porque obviamente hemos sido las más oprimidas, pero el feminismo te permite ver desde una perspectiva mucho más amplia todas las desigualdades de hombres y de mujeres entre las mujeres, porque hay de desigualdades y asimetrías a desigualdades, ¿no? O sea, no es lo mismo una mujer
blanca que una mujer negra, una mujer lesbiana, que una mujer heterosexual, ¿no? O sea, sus condiciones particulares de mujeres las pueden poner en una situación de mayor opresión o de mayor desigualdad. Y en el caso de los hombres también. Entonces, el feminismo realmente te permite ver un mundo desde otra óptica, no nada más enfocado a las mujeres, y te permite verlo desde una perspectiva, pues, de derechos humanos, ¿no? De personas adultas, de personas con discapacidad. O sea, es ver el mundo totalmente distinto, ¿no? Digo que estoy en construcción porque el feminismo sí es un movimiento social, es un movimiento político, pero tiene muchas posturas o postulados. En la gran mayoría de estos postulados tienen coincidencias, pero también hay ciertas cosas en las que no están todas de acuerdo, ¿no? O sea, el feminismo radical, el feminismo de la igualdad, el feminismo liberal. Y no estoy casada con una postura o un solo postulado del feminismo. Es como en las religiones, ¿no? Intento como tomar lo que me hace clic y lo demás aprendo, ¿no? O si no quiero aprender de ello, pues simplemente lo desecho, lo dejo pasar. Y así yo me he ido como construyendo mi versión feminista, en las que en algunos casos soy radical, en otros soy institucional, en otros soy liberal, ¿no? Entonces me voy construyendo y deconstruyendo, y sí me encuentro con una mujer que hoy piensa una cosa, ¿no? Y vive ciertas situaciones, conoce ciertos contextos, y mañana o en un año puedo pensar totalmente distinta, ¿no? Digo, lo intento hacer desde el aprendizaje, desde la congruencia, pero sí estoy constantemente en cambio de mis propias perspectivas feministas. Oye, Pau, qué interesante la respuesta que acabas de dar. O sea, simplemente escucharte, estoy transmutando a entender todavía mucho más el tema, y te agradezco porque de entrada te puedo decir, por ejemplo, quizá, no sé si estés de acuerdo, que teniendo una postura feminista flexible, por así decirlo, o en construcciones, pensar que el objetivo, quizá finalmente, para no resumirlo, pero para decir, bueno, lo que sí podrían todas coincidir es sanar históricamente el sufrimiento que ha tenido la mujer a lo largo de nuestra historia humana, y la búsqueda de la igualdad de Así género, es. ¿no? O sea, quizá dentro de todas las posturas, por supuesto unas más radicales que otra, pero todas de alguna forma en algún momento deben de converger a decir, pues esto tiene que pasar para traer esto a cambio, ¿no? Así es, así es. Oye, Pau, igual, digo, esta es una pregunta tonta, pero No, no creo que no hay preguntas tontas sobre no, este no hay. tema. O sea, como hombre puedo ser feminista, ¿no? Porque yo te lo digo desde una experiencia Claro. personal, ¿no? Porque en mi educación, en mi familia, sobre todo mis padres han sido dos personas que en sus negocios, en sus empresas, han apoyado el rol de la mujer eh, enormemente, ¿no? O sea, han hecho un esfuerzo por darle un lugar importante a la mujer. Y me gusta considerarme como alguien que creció con esa educación. Sin embargo, con todo esto que ha pasado, pues decir soy feminista como hombre, pues incluso a mujeres que quizás están en una lucha más activa, como podría ser tú, pues a lo mejor no está bien visto que un hombre diga, pues es feminista, ¿no? Y lo cual, no sé, es una pregunta, quizá no es tan tonta la pregunta, No, pero no es es. compleja. Pero yo te digo, no sé, me gustaría pensar que soy feminista, porque yo también me gustaría sanar el rol de la mujer y el hombre a lo largo de estos años que ha habido mucho sufrimiento, y me gustaría ver un mundo más equitativo. Entonces, eso me convierte en feminista, Claro. ¿no? Pues mira, hay una gran discusión, no es una pregunta nada tonta, hay una gran discusión sobre ello. Hay muchos hombres hoy en día que trabajan sobre las masculinidades, trabajan sobre la deconstrucción de la masculinidad tradicional, y es el aporte que generalmente pueden dar hacia la igualdad, ¿no? Más allá de que se haga desde el movimiento feminista, se hace desde la lógica o la congruencia de querer aportar, y se aporta tratando de voltear a ver al género masculino y decirle, oye, esto no está bien, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir modificando? Eh, lo que generalmente se dice es que son aliados, ¿no? Ujú. Porque sí ha habido como mucha crítica de cómo se asumen, ¿no? O políticos que se asumen, porque también ha sido utilizado como un rollo
de mercadotecnia, Por ¿no? Nada supuesto. más para decir y que son también mujeres que no son nada sí, congruentes. Nada. Sí. Sí, yo estoy muy peleada con este rollo y ahora más en las elecciones que se autodenominan feministas, ¿no? Desde la total incongruencia y pues no por ser mujer eres feminista, ¿no? Pero creo que el término adecuado es decir que acompañan o que son aliados en el movimiento, pero sobre todo tratando de generar acciones en favor de que se modifiquen estos estereotipos y estos roles en el género masculino. También con las mujeres se puede aportar, clarísimo está, o sea, ahorita lo platicábamos de cómo tú también puedes aportar desde la práctica de las mujeres. Sin embargo, hay mucho que hacer con el género masculino y es pues ahora sí que una invitación que puedan ser los propios hombres quienes les llamen a sus pares y les digan, oye, hay que ir cambiando esta forma de relacionarnos. Oye, dijiste algo bien interesante. No por ser mujer tampoco eres feminista. No, para nada. ¿No? Y creo que sí, ¿no? Y a ti te da risa seguramente porque lo tienes muy identificado. Y bueno, también hemos visto que dentro de este desenmascaramiento, de esta revolución social que hemos estado viendo en los últimos años, pues también hemos visto mujeres que no necesariamente tienen las mejores intenciones de por medio, utilizar la bandera del feminismo como una herramienta para otros intereses, que bueno, pues así es el humano, no es el único lugar donde se utiliza la incongruencia para generar algo. Y tienes toda la razón, ahora en las elecciones es increíble, o sea, desde una perspectiva objetiva, pues dices, bueno, por lo menos el tema, pensando positivo, por lo menos el tema ya está entre las agendas de comunicación de los políticos y entre los pilares importantes de sus estrategias de mercadotecnia. Pero es muy evidente, ¿no? Como algunos solamente por decir que apoyan el tema feminista y cuando los escuchas hablar de cómo visualizan o ven los problemas de la mujer, te das cuenta que pues no tienen ni la menor idea, ¿no? O incluso mujeres muy agresivas que se dicen ser feministas y que yo te diría, me parece que son incluso todo lo contrario, ¿no? Porque de entrada critican a otras mujeres, que ese también es un tema como bien difícil, ¿no? Bueno, a lo mejor desde mi limitación del tema me parece complejo, que es cuando una mujer ataca a otra mujer, ¿no? Y que eso creo que pues va en contra del fundamento del feminismo, ¿no? Porque, o no sé, tú dime, o sea, es como decir, el feminismo también implica, al ser este movimiento social y político, la unión de las mujeres o es simplemente la unión de aquellos que tienen la misma ideología, ¿no? Pues es la unión en las coincidencias, ¿no? Ya. Pero este término que es muy escuchado y no es que no lo quiera yo emplear, ¿no? En mi vida cotidiana, que es la sororidad, que es como esta fraternidad pero entre mujeres, creo que se ha mal comprendido, ¿no? Digo, sí hay algunas feministas que llaman mucho todo el tiempo a la sororidad, ¿no? Y a que entre mujeres no nos señalemos o nos critiquemos o nos cuestionemos. Yo voy más por lo que dice la doctora Marta Lamas, que es una feminista que además es muy criticada también por otras feministas. Ella estuvo mucho tiempo participando con Broso en su programa, ¿no? Y era muy criticada porque decían, es un espacio súper misógino, ¿no? No sé si recuerdas que había hasta allí una edecán y demás. Sí. Ella al final decía, cualquier espacio, por muy machín o masculinizado que sea, es oportuno para poder ir llevando el mensaje, ¿no? Y hoy tú ves a Broso y ya no tiene para nada esas prácticas, ¿no? O sea, al final del día sí logró incidir. Y ella mucho lo que dice es, a ver, o sea, la sororidad no se trata de que entre todas nos vamos a aplaudir, ¿no? No se trata de decir que siempre vamos a estar de acuerdo, porque algo que se ha dado mucho en el mundo de hombres es que sí aceptan como la crítica, ¿no? El cuestionamiento, el análisis, profundizan mucho. Y desde el modelo, ¿no? Social y desde los roles de género, pues a las mujeres no se nos ha invitado ni se nos ha permitido tanto realizar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, decir de pronto que entre mujeres no nos vamos a cuestionar, no vamos a decir, oye, yo no estoy de acuerdo porque entonces soy una mala feminista, realmente no sería la idea, ¿no? Y justo pasa mucho esto ahora en la arena política,
porque también no se ha entendido que no por el hecho de que una mujer esté en un puesto, necesariamente representa una agenda feminista, ¿no? O sea, al final del día todos salimos del mismo modelo, todos y todas traemos la misma construcción social, ¿no? Aprendimos estos roles y estos estereotipos y por tanto pues nos comportamos de esta manera, ¿no? Al final nada tiene que ver el sexo que tengas con el hecho de que puedas o no ser feminista, puedas o no ser un aliado, ¿no? Y en la arena política ahora se está utilizando mucho como esta carta, ¿no? Soy mujer y soy feminista y no importa si no lo soy, ¿no? No importa si realmente solo me puso una playera que dice We should all be feminist y, y salgo a la foto, ¿no? Y no por criticar y decir, ay, no, es que eres una mala feminista, sino porque al final del día estamos las feministas tratando de construir un discurso que pueda ser entendido por todas y por todos, ¿no? Y tú mismo lo dices, ahorita es como que no sé si decir que soy feminista o no, o si hay que ser todas sororarias o no, es como muy complejo, se ha vuelto muy complejo entender. Y de pronto estas malas prácticas lo hacen todavía más difícil. Ahora vemos mucho el término de violencia política por razones de género y pareciera que todo es violencia política por razones de género, cuando no lo es, ¿no? Entonces, creo que en vez de simplificar y de tratar de llevar el mensaje, de pronto a veces estas malas prácticas o esta mala comprensión de lo que es ser feminista, ¿no? Y llevar como la agenda de los derechos de las mujeres hace que sea más difícil lograr empatizar, ¿no? No, y cómo no va a serlo, ¿sabes? O sea, como que también digo, porque creo que si hay algo, no se puede comparar, pero si hay algo que podemos encontrar cosas similares, pues es quizá con el racismo, ¿no? Por ejemplo, puntualmente el racismo de la raza negra, y te voy a decir a qué voy, fueron tantos años de maltrato, o sea, tantos años de sufrimiento, tantos años de este patriarcado que ha literal subyugado a tantas mujeres en la historia de nuestra humanidad moderna, que el proceso de sanación, pues es por supuesto que iba a ser complejo, ¿no? Cuando dices, y además se complica más, pues yo lo veo como decir, pues esto es lo que tiene que pasar, porque si no hay estos contrastes, esta complejidad, pues podríamos decirlo que también quizá puede ser un buen síntoma, ¿sí me explico? De que se está moviendo la energía, de que esto está rebotando, de que está moviendo, de que hay perspectivas. Y por supuesto, como feminista debe ser de repente muy frustrante decir, oye, mientras estamos construyendo este discurso que ya es necesario, que el mundo lo está pidiendo a gritos, por así decirlo, para que tengamos una claridad y podamos construir hacia un futuro más equitativo, nos salen con estas cosas, ¿no? Que parece como que en vez de que el problema se vaya solucionando, pues se va complicando, pero desde una perspectiva positiva, pues podemos pensar que es parte también del proceso de sanación, de empatía, de que la misma mujer pues entienda, porque si la mujer de entrada no entiende el feminismo, pues ya tienes de perderlas con la postura de la masculinidad tradicional, ¿no? ¿Cómo una feminista ve o cómo ves tú, Pau, pues el camino? Tú ya dijiste una cosa, ¿no? Estamos, las feministas estamos en la búsqueda de construir un discurso. ¿Cómo se está construyendo ese discurso? O sea, ¿qué fenómenos ves digamos, ya saliendo desde la perspectiva general y yéndonos más hacia lo particular? ¿Qué está sucediendo en estos discursos quizá pues importantes del feminismo, en estas discusiones de foros importantes de mujeres que están líderes de opinión? Ya mencionaste una de ellas. ¿Cómo se está formando este discurso y cómo ves en la línea del tiempo de lo que ha pasado en los últimos años? ¿En qué momento crees que está esa construcción de este discurso en este momento? Mira, a mí me dan muchísima esperanza las jóvenes feministas, ¿no? Si yo cuando inicié en esto hubiera tenido su ímpetu, su fuerza, ¿no? La manera en la que reaccionan, que para muchas personas es violenta, ¿no? Pero bueno, ¿qué movimiento social no lo ha sido, ¿no? En la historia de la humanidad. A mí me encantan, sinceramente. Hay muchas cosas o prácticas que ya también por la edad, pues no me siento como tan identificada, pero es una cuestión generacional, ¿no? Les aplaudo y me llenan de muchísima motivación y esperanza,
porque creo que ellas realmente están haciendo lo que mi generación de feministas no hicimos y las generaciones un poco más atrás. El feminismo tuvo como un rato en Latinoamérica de estar, no digo detenido, porque siempre han estado ahí, ¿no? Luchando, tocando puertas, pero no se había visto de forma tan masiva como últimamente, ¿no? Obviamente las redes sociales tienen muchísimo que ver porque se han podido traspasar fronteras de manera rapidísima con el movimiento feminista, sobre todo en Latinoamérica, y eso es lo que a mí me da muchísima esperanza. ¿En dónde creo que estamos? Pues estamos en un momento en el que el movimiento es muy fuerte, es muy potente, está encontrando coincidencias de las diferencias que se tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, el aborto sigue siendo como Justo te iba a preguntar de eso un también. tema muy complejo, y no te digo entre las feministas, porque en realidad las feministas, sea de la agenda que sea, prácticamente todas estamos a favor del derecho a decidir. Ya. Sin embargo, sí con las mujeres. El 8M del 2020, que fue histórico en nuestro país, juntó una cantidad de mujeres impresionante de muchísimas ideologías, ¿no? Unas hasta que llevaban el pañuelo azul porque eran antiaborto y otras el pañuelo verde porque a favor del derecho a decidir, pero al final todas coincidíamos en ese espacio, ¿no? ¿En qué coincidíamos específicamente? En un alto a la violencia, en una exigencia a la justicia, ¿no? Que ese es como el momento en el que estamos o la agenda por la que estamos pugnando más fuerte. Hay agendas que se están defendiendo en todo el mundo, en distintos países, como cada país tiene un desarrollo distinto, pero América Latina tiene muchas coincidencias. Pues sí, el aborto está siendo una agenda muy fuerte que se está luchando y que se está pugnando, pero sobre todo el alto a la violencia, ¿no? Se ha hecho mucho más visible la violencia de género, la violencia que viven las niñas en sus familias, la violencia sexual, los feminicidios, o sea, todo esto que hace unos años era como un término muy complejo, o muchas personas te cuestionaban, oye, ¿por qué el feminicidio si también es un homicidio y demás? Hoy en día se está haciendo mucho más visible, y esta coincidencia es pues la exigencia de justicia por un tema de violencia, de que las autoridades no están logrando prevenirla, atenderla y sancionarla, ¿no? Y hay muchísima impunidad. Entonces, el camino pues que estamos tratando de cruzar, y sobre todo las feministas que son como más jóvenes, están pugnando mucho por el alto a la violencia, sobre todo a la violencia sexual, en todos los espacios, o sea, en las universidades, en las preparatorias, ahorita te comentaba, en las academias de baile, o sea, ellas sí están pugnando por todo aquello que a mí me tocó normalizar, ¿no? O sea, yo no viví para nada un movimiento ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad relacionado con estos temas, ¿no? Entonces, sí hay mucho que se está haciendo, sí hay mucho que se está moviendo. Esto sí significa que también hay otra parte que actúa en consecuencia, ¿no? Aquellos machos que no están dispuestos a modificar sus conductas, sí están reaccionando de manera violenta, o sea, sí hay ataques muy fuertes a las feministas, porque antes también éramos unas cuantas, ¿no? O eran unas cuantas y no nos juntábamos, no nos veíamos todas organizadas. Entonces ahora sí hay como un repele, ¿no? Como un miedo, una fobia a vernos así, a vernos unidas y a saber que no nos vamos a dar un paso atrás. Wow, qué interesante, porque me haces pensar, preguntarte, estos personajes que están haciendo la resistencia o que no quieren, que acabas de mencionar, ¿tú qué crees que es lo que más les amenaza? O sea, es que este hombre machista no concibe un mundo en donde la mujer tenga participación porque simplemente sigue arraigado, sigue atrapado en pensar en esta ideología retrógrada de la mujer no tiene derechos, o simplemente es una amenaza al poder que tienen. O sea, no sé qué perspectiva tienes tú, porque estos hombres se rehúsan a decir, pues ya llegó el momento también de que esto cambie, y en lo contrario lo están pues tratando de suprimir, ¿no? Pues es justo eso, perder el poder. No Mm, están dispuestos a perder el poder en ningún plano. Y hay como muchas representaciones o manifestaciones de cómo se está dando la violencia ahorita, ¿no? Y podemos usar de ejemplo la pandemia. O
O sea, con la pandemia se recrudeció muchísimo la violencia familiar y sexual, ¿no? Y pensamos que la violencia sexual es aquella que va a ocurrir en la calle, ¿no? Por una persona fea, desconocida, ¿no? Antisocial. O sea, tenemos como esta idea del violador o del agresor que en realidad no es así, ¿no? La violencia sexual principalmente ocurre en los hogares o por alguien En las familias. conocido, ¿no? Y la violencia familiar obviamente también tuvo una alza muy considerable porque pues los hombres en una situación de crisis generalmente lo que hacen es desahogarla a través de actitudes que son violentas, ¿no? O de consumir bebidas alcohólicas. O sea, al hombre socialmente no se le construyó para decirle expresa tus emociones, suelta tus sentimientos, ve a terapia, repara el daño que tienes, ¿no? Y a las mujeres sí se nos construyó socialmente así. Entonces, cuando el hombre se ve frustrado, que obviamente la pandemia y las consecuencias de la misma fueron causas suficientes para que se frustraran, y además encerrado, ¿no? En un espacio en donde generalmente no está, pues no sabía cómo lidiar con eso, ¿no? Y además un espacio que no domina, porque pues el hombre está acostumbrado a dominar los espacios de lo público, pero si lo metes a la casa, pues no sabe cómo ordenar, organizar la casa porque no le entiende, ¿no? No está construido para ello. Entonces, la violencia se recrudeció mucho en el hogar en este periodo de contingencia y la violencia sexual también. Y tiene también mucho que ver pues con esto, o sea, cómo está reaccionando el hombre ante esta situación del movimiento social. Mucho se cree que la violencia sexual está relacionada, sobre todo la violación o el abuso sexual infantil, con estos hombres que te digo que son como especies extrañas, ¿no? Enfermos, mentales, antisociales, y no. Y los estudios de género justo cuentan cómo han documentado cómo es que los abusadores sexuales o los violadores en realidad son personas sociales, ¿no? Normales, que tienen trabajos, que tienen relaciones sentimentales, que tienen familias y que el tema de la violencia sexual, hay algunos estudios, uno de ellos es de Chile, de Rita Segato. Ella lo que documenta es que la mayoría de quienes cometieron violación lo hicieron no por un tema de acceso carnal o porque no tuvieran la posibilidad de tener relaciones sexuales, lo hicieron porque querían dominar a la mujer, o sea, querían llevar un mensaje al género femenino de tú no puedes estar en los espacios públicos, tú no puedes opinar, tú eres un objeto nada más. Entonces, lo que te explica, pues, al final es que esta violencia sexual está más relacionada con la dominación de los hombres a las mujeres que con el ejercicio de la sexualidad. Entonces, realmente es la manera en la que vemos que está reaccionando el género masculino y que tiene que ver con el poder, con no dejar que ahora las mujeres estén de la misma manera participando políticamente, que el día de mañana pueda haber el mismo número de mujeres directoras o CEOs de empresas que de hombres, ¿no? O sea, la participación política ha avanzado mucho, sí, pero bueno, no tenemos casi presidentas municipales ni gobernadoras y mucho menos nunca hemos tenido una presidenta de la República. Entonces, vamos avanzando, pero falta mucho. Pero todos los demás ámbitos están en pañales, o sea, ahí realmente no hay una representación femenina. Ya, qué fuerte, o sea, lo explicaste increíble, ¿no? Cómo el hombre que no domina el espacio ahora con la pandemia pues se acrecenta esta tensión en la casa y esta manifestación del deseo de dominio, pues es digamos el detonante de toda esta agresividad y violencia, ¿no? Y otra cosa que también, igual es una pregunta tonta también, pero bueno, digo así porque quizá a lo mejor es como perdón, pregunta tonta, ¿no? No, Pero no la yo sé, y menos en esto. Pero bueno, creo que es como para también, de alguna forma, quitarle importancia, porque seguramente mucha gente quisiera hacer esas preguntas como las que estoy haciendo y le da pena, entonces le pongo esa etiqueta de tonto, pero mucho se dice y yo incluso lo he dicho, lo tengo que admitir, es machismo, feminismo, ¿no? Y pareciera ser que es el extremo, ¿no? Porque yo diría, híjoles, ¿por qué no le ponemos otra? Bueno, no yo, mucho menos yo, ¿verdad? Porque soy aliado, no soy feminista. Pero ¿por qué utilizar una forma una palabra que pues es poderosa,
y muy importante, que se relaciona con el extremo, que es el machismo. O sea, cómo ajustar el discurso para que no sea el extremo. Porque por lo que escucho, pues no es lo que significa machismo. No. Machismo es justo pues el extremo de pues el patriarcado, la superioridad masculina, Okay. el sufrimiento de la mujer ante el hombre, ¿no? Ante el macho. Pero el feminismo, por todo lo que estás diciendo, pues por supuesto que no es eso, no es la subyugación del hombre, no es la superioridad de la mujer, es la sanación, es el equilibrio. ¿Y qué onda con el término feminismo? ¿No crees que a lo mejor ese también es el problema de estas confusiones que la gente, quizá que sabemos menos, pues digamos, es que pareciérase que es justo eso, y incluso el macho tonto, pues dice, pues es que si es feminista es porque atentan odia. contra mi machismo, Sí, ¿no? sí, sí. El odio, exactamente. Eso es bien importante, es cómo lograr que la palabra feminismo no se relacione al odio al hombre, ¿no? Y entiendo el feminismo radical, porque pues, por supuesto que va a haber feminismo radical cuando ha habido violencia radical, cuando ha habido opresión radical. ¿Qué esperábamos? Que las mujeres de manera muy pacífica expresaran su frustración y su rabia. Pero, híjoles, de repente sí es fuerte decir pues, que no se convierta en odio, porque luego después pues vamos a terminar en los extremos y el punto medio no se va a dar, ¿no? Claro. O sea, ¿qué Pues dicen, por ejemplo, también los expertos de pues, el concepto de feminismo ante digamos, el contraste contra el concepto de machismo, ¿no? No sé si la formulé bien la pregunta, no, pero... sí, 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 porque de hecho justo hay todo un discurso y una agenda de derecha intentando hacer creer que el feminismo es lo mismo que Estigmatizarlo. el machismo, ¿no? Sí. Ujú. Y de hecho no nada más llegan a ese punto, o sea, ya se construyeron el término de feminazis, ¿no? O sea, asesinas prácticamente, ¿no? Nos llaman cuando en realidad luchamos por la vida y por los derechos de las mujeres. Pero bueno, es como la forma en la que actúa la derecha siempre y es a veces muy difícil poder contra toda esa fuerza que sabes tú que puede tener. Y lo que buscamos es tratar de hacer entender, más que modificarlo, porque pues tiene toda una lucha histórica, es tratar de hacer entender pues que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Con el machismo y hacerlo, yo creo, desde el feminismo que yo he ejercido en estos años, hacerlo desde el diálogo. A veces sí se te agota la paciencia, no te voy a decir que no, es muy complicado porque sí vas contracorriente, o sea, creemos que ya vivimos en un mundo que está avanzando y demás, pero cuando volteas a ver, pues realmente te das cuenta que desde el meme, desde el chiste, ¿no? Desde que manda la amiga, no nada más manda un hombre, ¿no? Pues te das cuenta que realmente no está todo deconstruido y no está todo entendido. Entonces, yo en lo personal, porque no puedo hablar por las demás, lo intento hacer desde el amor, cuando hay amor, ¿no? Desde la comprensión y desde toda la paciencia de la que me pueda armar para poder explicar, ¿no? Porque además yo, que he trabajado en instituciones públicas prácticamente toda mi vida profesional, pues obviamente me he topado en mayor medida con hombres que con mujeres. Y la verdad yo debo de reconocer, y no por ponerles un altar ni mucho menos, que yo sí he tenido la fortuna de encontrarme con muchos hombres que han estado abiertos a escuchar, a aprender, a desaprender, a construir también conmigo. Digo, mi pareja es aliado, ¿no? Y se estudió también la especialidad en género porque fue encontrando como un nicho personal que le pudiera ayudar como a mejorar, ¿no? Su situación emocional, pero además también una oportunidad de vida, ¿no? Entonces prácticamente los dos hacemos lo mismo, nada más que él le habla al género masculino, yo le hablo al género femenino. Y pues sí, o sea, cambiarlo no sería oportuno, pero sí tenemos de buscar mecanismos todo el tiempo y todo el tiempo lo estamos tratando de hacer para que se entienda el mensaje, ¿no? O sea, el feminismo no busca la opresión de los hombres para nada, sí busca que identifiquen sus privilegios, o sea, que sí entiendan que tienen los privilegios que tienen, que sí crecieron en un modelo en donde el rol que les fue asignado es un rol de la conquista de todo, ¿no? De lo público, y el rol que nos fue asignado a nosotras está más relacionado con reproducirnos, ¿no? Con ser madres, con cuidar de otras personas. Y
En el tema de género, sobre todo, lo tenemos el chip pero tan metido. Yo digo que es una educación prácticamente militar, para mí, ¿no? Porque cuando hablas de esto, muchas personas, a pesar de que lleves muchos años en ello, que tengas estudios, que te estés formando, siempre te cuestionan o te contestan, esa es tu opinión. O sea, si yo fuera una doctora o una médica y vengo aquí a hablar de un virus, difícilmente me van a decir, no, pues yo no le creo nada, ¿no? Porque saben que estudié, que me preparé para ello. Pero cuando hablas de género, ya sea familiares, amigas, amigos, colaboradores, etcétera, te contestan, pues es tu opinión, porque al final las personas estamos dispuestas a aprender, ¿no? De la tecnología, de la ciencia y demás, pero desaprender, ¿no? O de construir nuestros valores, nuestros principios, es como la cosa más difícil que hay. Entonces, sí nos ponemos creativas, de hecho, las mujeres también nos manifestamos bailando, cantando, hicimos manifestaciones bordando, ¿no? Pero esas manifestaciones ni los medios les hacían caso y mucho menos la sociedad, ¿no? ¿Cuándo es cuando la sociedad empieza a voltear, aunque sea con enojo? Cuando se empiezan a generar este tipo de manifestaciones, porque el mensaje es, te está importando más la pared, el monumento, que aquella mujer, ¿no? Que está detrás, ¿no? Y que ya no volvió a casa o que fue violada, ¿no? Que fue mutilada. Y ese es el mensaje que estamos dando también a la sociedad. ¿Qué es lo que realmente te está importando al final? Qué qué difícil y además qué claro mensaje, ¿no? Porque esto del monumento tocaste, además, una fibra que creo que el machismo radical ha tratado también de explotar para eh, estigmatizar y manchar el movimiento feminista. Esto que dijiste, esta palabra que me parece terrible, que viene desde la parte más oscura de estos seres, feminacia, o sea, ¿cómo puedes relacionar la búsqueda de los derechos de la mujer con los nazis que mataron a millones de personas en nombre de una ideología tan oscura? Y esto que lo dices de una forma tan sencilla y es como decir, pues es que es así de claro, ¿no? O sea, te importa más la estatua, porque además es un símbolo, ¿no? Sí. O sea, los masculino monumentos, generalmente. sí, fálico aparte, sí, ¿no? sí. Sí, los monumentos que está lleno en tantas ciudades con estos, qué increíble, o sea, bueno, ahorita digo increíble desde un aspecto interesante, ¿no? No porque sea increíble de padre, ¿no? Pero es increíble cómo lo fálico es muy presente y muy dominante y a veces ni nos damos cuenta, es como esta película que se ponen los lentes, ¿no? Y empiezan a ver realmente los mensajes. Y fíjate esto que decías tú, qué difícil también, y a ver qué piensas de esto, porque a mí me ha pasado y seguramente a ti, cuando hablas con familia, cuando se discuten estos temas, y uno de las contestaciones, una de las cosas que se dice comúnmente es que el machismo empieza en la madre, Sí. ¿no? Es que el machismo realmente es fíjate qué loco, ¿no? O sea, aparte es muchas veces recurrir a decir, y es que aparte encima de todo la mujer es la responsable, sí, ¿no? Sí. Como quitándole la responsabilidad al hombre, porque quien lo educó fue su madre. Así es. Es muy común, es Lo muy más común, lo más ¿no? común. Que digan, ay, sí, es que sabes que el problema empieza en casa y empieza en la madre, y la madre es quien hace a los hombres machistas. Y depende de la madre. Entonces, no sé, digo, quizás ni siquiera es pregunta, es simplemente decir, qué increíble, o sea, qué tan, como esto que tú decías, es casi como militar. Yo me iría todavía más profundo. Hay una herida muy profunda en nuestro ser. Yo te diría incluso que para mí este tema es tan importante, no nomás es un tema importante de la humanidad, para mí quizá es el tema de la humanidad. Yo pienso que lo que nos está pasando es porque tenemos una herida muy profunda en relación a nuestra relación humana con la energía femenina, con la energía, sí, la energía materna. O sea, el hecho de que no entendamos que necesitamos cuidar el planeta, para mí está directamente relacionado con el hecho de que no respetamos a la madre, ¿no? Y no quiere decir que
todos los hombres somos groseros con nuestras madres. Estoy hablando en la profundidad de nuestro inconsciente, de nuestro ser, durante tantos miles de años, o por lo menos muchos miles de años, hemos perdido en esa parte del espíritu ese respeto y se ve reflejado. Esa es mi explicación, para tratar de llegar a lo más profundo. Porque cuando alguien te dice eso, para mí es como decir, pues caray, pues claro que desde ahí está el problema, que incluso somos capaces de pensar que el problema es la madre, cuando la madre es quien nos da la vida. ¿Sí me explico? No sé, igual ya lo estoy rebuscando mucho, pero siento que cuando empiezas a hablar de el tema del rol de la madre ante un hijo machista, ahí es donde creo que como por ahí empiezan los orígenes. Y no estoy diciendo que la madre sea culpable. No. Simplemente es solamente el hecho de que no reconozcamos que no es culpa de la madre que el hombre sea machista. Ahí de entrada hay una misión muy importante para la equidad de género, ¿no? Es que justo lo decías, es el tema de la humanidad. O sea, el Correcto. cambio de la humanidad sí o sí se puede lograr solamente si aprendemos a relacionarnos de manera distintas y a deconstruir todos estos roles y estereotipos de género que vienen implícitos en este modelo, ¿no? En este sistema patriarcal. Porque al final del día son las reglas que han marcado el desarrollo de la humanidad. O sea, si los hombres se van a la guerra, ¿no? Porque son hombres. Si las mujeres se quedan en casa, ¿no? Y se quedan a cuidar porque son mujeres. O sea, todo el sistema capitalista, absolutamente todo transversa la perspectiva de género. O sea, ahorita tú lo decías, la madre tierra, ¿no? O sea, el medio ambiente tiene todo que ver también con el tema de la perspectiva de género, porque al final del día también hay muchísimo trabajo y análisis respecto a cómo son las mujeres las que se movilizan, las que cuidan el medio ambiente, ¿no? Las que utilizan los recursos naturales, de qué forma los utilizan las mujeres y de qué forma los explotan los hombres, o sea, absolutamente todo, ¿no? O sea, el crimen organizado, la política, todo está relacionado con el género, porque hasta la manera en la que vivimos y morimos tiene razones de género implícitas, ¿no? O sea, los hombres mueren más jóvenes y no es una cuestión biológica, es una cuestión de género, porque la muerte de los hombres está relacionado con paros cardíacos, con enfermedades, todo este tipo de condiciones o accidentes automovilísticos, aunque dicen que las mujeres manejamos pésimo, pero son los hombres los que más se matan, los que más mueren en este tipo de accidentes. Y tiene que ver, ¿por qué? Porque al final también a los hombres este modelo les ha hecho muchísimo daño. O sea, todas las muertes de los hombres, la gran mayoría, pues, las enfermedades y demás, están relacionadas con esta presión y con este rol de género que tienen que desempeñar. O sea, un hombre desempleado deja de ser hombre, pierde prácticamente su virilidad, ¿no? Porque este modelo le ha dicho que si no eres el que tiene empleo, que si no eres el proveedor, el que lleva la papa a la casa, no sirves para nada, ¿no? Entonces la masculinidad ha sido muy tóxica para los hombres. Y en el caso de las mujeres nos ha dañado de otras formas, ¿no? O sea, ahí son directamente los hombres los que nos han violado, los que nos han asesinado históricamente y demás, pero al final pues somos una sociedad, como lo decías, muy herida por este modelo patriarcal. Entonces, claro que es el tema, o sea, es el tema que puede cambiar absolutamente la manera en la que nos hemos desarrollado, en la que explotamos los recursos naturales, en las que nos matamos entre naciones, ¿no? Porque detrás de la violencia, pues lamentablemente sí hay un rostro masculino, ¿no? Pero hay un rostro masculino porque al hombre se le ha enseñado que tiene que ser violento y que la única forma de poder sacar sus emociones es a través de este ejercicio de la violencia, ya sea con una mujer o ya sea con otro hombre, ¿no? Y esto en estadísticas lo encuentras absolutamente en todos los datos, ¿no? O sea, cuántos hombres hay presos, cuántas mujeres hay presas, por qué razones los hombres están presos y por qué razones están las mujeres presas, ¿no? Porque luego dicen, te sacan mucho este tema así como el que dices tú de, ay, pero todo empieza en la casa y es culpa de la mamá porque la mamá educa. Pues igual te dicen cuando vas a hablar de estos temas, oye, pero mueren más los hombres que las mujeres, asesinan más a los hombres que las mujeres, desaparecen más los hombres que las mujeres. Totalmente cierto. Como si fuera una competencia, ¿no? Sí. Y es totalmente cierto, pero al final son los mismos hombres los que están matando a otros hombres, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de estos números? Razones de género.
Y lo que decías tú de la casa, de que se empieza en la casa y de que la madre es la que educa, sí es como de lo más escuchado que hay en estos asuntos. Pero al final también algo que yo siempre les digo, desde la omisión, desde la ausencia también se educa. O sea, el padre está educando en el momento en el que no está, en el momento en que no se involucra, en el momento en el que deja a la pareja y deja al hijo y lo abandona, ¿no? O no lo abandona, pero solamente se la pasa trabajando y poco convive, ¿no? O sea, también desde ahí se educa. Y al final del día, pues son estos roles y estos estereotipos que seguimos reproduciendo, ¿no? Y claro, o sea, no es una responsabilidad de la madre, pero yo creo que de los temas más complejos, pero que de verdad creo que tienen que conversarse, que tienen que hacerse públicos y que tenemos que buscar la manera de entender la maternidad desde otra lógica, porque digo, yo no soy madre y a veces me critican porque emito opiniones sin serlo, pero no lo soy, o sea, a pesar de que tengo 14 años con mi pareja, porque justo entiendo muy bien lo que es la maternidad y me da pánico, ¿no? O sea, y me tengo que cuestionar mil cosas antes de decidir ser madre, porque muy a pesar de que estoy casada con un hombre que es aliado, ¿no? Y demás, pues yo también soy presa de los mismos estereotipos, del mismo modelo, y yo sé que sí o sí, a mí el sistema no me va a proporcionar lo mismo que a él, ¿no? Para poder ejercer mi maternidad libremente. Entonces, claro que me lo cuestiono todo el tiempo, y sí creo que la maternidad es de los temas, no sé si así llamarlo, que pues han generado más desigualdad, ¿no? Porque sí nos construyen desde que tenemos, o sea, yo recuerdo haber tenido una muñeca, yo creo que desde los 3 años. Entonces, desde los 3 años me estoy enseñando a cuidar, ¿no? Me estoy enseñando a qué es lo que voy a hacer y cuál es mi rol como mujer. Entonces, claro que cuestionártelo, decidir no hacer, es todo un tema, ¿no? O sea, con la familia, con las amigas, contigo misma dices, bueno, ¿está bien o no está bien mi decisión? Pero porque al final las cosas no están dadas como para que yo lo decida y esté garantizado que voy a poder ser madre sin necesidad de verme afectada en mi empleo, ¿no? No porque me vayan a correr, sino porque al final del día voy a desempeñar sí o sí ese rol de cuidadora más que mi pareja. Entonces no me voy a ver afectada al final del día. Entonces sí creo que es un tema que se tiene que abrir y que tenemos que buscar la forma de que se ejerza la paternidad y la maternidad de manera igualitaria, porque al final del día pues también es yo creo de las fórmulas más eficientes que podríamos tener para disminuir las brechas de desigualdad. Wow, qué interesante todo esto y tu postura ante la maternidad la respeto muchísimo porque son pocas las mujeres que se cuestionan y hay esta presión social tan fuerte. Sí. O sea, es increíble. Yo tampoco soy papá. Mi novia y yo estamos muy bien sin la presión de tener Claro. hijos. Y es increíble cómo es duro y dale y duro y cuándo y cuándo y cuándo. Digo, uno tiene que tomar una postura hasta un poco cínica, quizá te tiene que dar risa, porque si no se convierte en algo pues muy pesado, ¿no? Porque entiende, o sea, no, pero bueno, porque hay convicciones y porque en mi caso, y no estoy porque sea mejor o igual, me parece muy clara tu postura y muy valiente, que como mujer mexicana en esta conversación, este diálogo de feminismo, te cuestiones tanto la maternidad y todo lo que implica, porque luego hay otro tema que no se relaciona directamente con esto, pero que también te quiero preguntar, que es cómo el aborto es un pilar importante de los movimientos de la mujer hoy en día. Y una de mis preocupaciones como hombre, padre, posible padre, es a qué mundo voy a traer a las próximas generaciones. O sea, esa es mi preocupación como hombre. Y por supuesto, el respeto que le tengo a mi novia de que ella también pueda decidir si quiere o no quiere, ¿no? Y es duro, es difícil luchar contra esa presión social. Y, y también te quiero, comentar, y corrígeme si estoy equivocado, porque mencionaste algo bien interesante. El modelo capitalista en el que vivimos hoy en día, pues es un modelo construido a partir de una visión machista, ¿no? Y si no me equivoco, el origen de este modelo es cuando
el hombre se empieza a aprovechar de la reproducción de la mujer para asegurar su trascendencia a través de heredar sus bienes. O sea, cuando el hombre se empieza a preocupar, esta es mi tierra, pero cuando yo me muera, ¿quién se va a quedar con mi tierra? Se lo voy a tener que dejar a mis hijos. Entonces ahí la mujer se convierte en una herramienta para, pues, ese deseo de no morir, o ese deseo de acumular el poder y podérselo dar a alguien más, ¿no? Si no me equivoco, ese es el origen. Pero ¿qué me puedes decir de nuestros antepasados? Si en algún momento teníamos un modelo que funcionaba, si en algún momento, o sea, si venimos de un modelo que podemos decir, bueno, podemos volver a ese modelo, o desde que el hombre tiene conciencia empezó mal. No sé, ¿qué piensas de eso? O sea, si le has dado una pensada a decir, bueno, ¿desde qué momento nos desviamos? Porque Sí. dijiste otra cosa maravillosa que creo que esa es muy sanador. Cuando muchos hombres entiendan que les hace igual de daño, yo creo que ahí el movimiento feminista va a ganar muchos aliados. Sí. Y no porque se victimicen. No, ¿por qué? Simplemente porque reconocer que esto me hace daño, y yo lo digo también, o sea, el machismo, la violencia en la mujer me hace daño. Yo no quiero vivir en esta toxicidad mundial en la que estamos viviendo. Creo que muchos hombres van a despertar, por lo menos a entender un poco más, ¿no? Claro. Pero, ¿qué piensas? O sea, ¿piensas que sí venimos, en algún momento tuvimos un equilibrio y hubo una desviación, y esta es la consecuencia en el mundo de hoy de esa desviación, o simplemente nunca hemos vivido esa etapa de equilibrio? Digo, no sé si le has dado una pensada a eso, digo, seguro, pues, pero... Sí, seguro sí la hubo. Lamentablemente también la historia de la humanidad ha sido contada principalmente por hombres, ¿no? Y las victorias han sido de los hombres y siempre se han presentado pues como estos personajes fuertes, poderosos, que han logrado como resolver o conquistar, ¿no? Entonces es difícil saber si realmente, porque la historia no lo cuenta como tal, en algún momento esto se modificó, ¿no? O se transformó. Claro que pues nuestros ancestros de alguna manera, la historia que nos cuentan, ¿no? De la forma en la que cazaban y demás, y de que al final pues sí, las mujeres se quedaban a lo mejor cuidando de los hijos, ¿no? Pero tenía otra concepción u otra lógica. Yo creo que acá mucho desde la revolución industrial tal vez, ¿no? Cuando se da cuenta el hombre, pues, se va a la guerra y la mujer empieza a trabajar y después regresa de la guerra, ocupa nuevamente los trabajos y las mujeres se encierran en la casa, ¿no? Que viene acá una época de crisis de las mujeres, porque las mujeres se dieron cuenta que podían estar en estos espacios, que podían trabajar, que tenían las mismas capacidades y que se sentían productivas y las regresan. You can do it, ¿no? Ajá, exacto, y las regresan otra vez al hogar, al cuidado, ¿no? Con estas reglas. Y obviamente pues hubo una crisis, ¿no? Ansiedad, depresión y demás de las mujeres, pero a partir de aquí pues creo que sí se marcan como ciertas reglas del capitalismo mucho más estrictas tal vez, porque pues, se dan cuenta que al final las mujeres sí podían, ¿no? O sea, sí podían y en cualquier momento iban a ser capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, hay mucha historia sobre la conquista de los derechos humanos de las mujeres, contados principalmente por mujeres, obviamente, pero ahí te vas dando cuenta cronológicamente cómo es que pues fueron conquistando cada uno de los derechos, pero no necesariamente porque fuera una como concesión, ¿no? O porque hubiera una conciencia sobre la necesidad de que hubiera mujeres que estudiaran en la universidad, ¿no? Pues sí, es necesario que las mujeres también estudien y se profesionalicen y tengan un empleo y sean remuneradas. No, la razón por la que las mujeres empiezan a estudiar es porque eran mujeres solteras, que al final iban a ser como una carga para el Estado o una carga para otros hombres, sus padres, ¿no? Sus hermanos. Entonces, no, bueno, a estas mujeres, solo a este grupo de mujeres, vamos a ponerlas a estudiar, ¿no? Y así históricamente han sido, pues contados como las mujeres han accedido a cada uno de los derechos, pero te digo, por razones distintas a una conciencia colectiva. Entonces, creo que sí lo hubo, seguramente sí lo hubo,
Desconozco en qué momento, en qué etapa, ¿no? Porque, o sea, en la historia de los romanos, pues ya la estructura era muy patriarcal, ¿no? Si hablamos de las instituciones religiosas, pues son sumamente patriarcales, ¿no? Y toda su historia prácticamente es Las más. basada, ajá, es basada en, el hombre, ¿no? Es el todopoderoso, la mujer es la pecadora, ¿no? Entonces, de que lo hubo, pues, pero al final del día, si la historia de la humanidad ha sido contada por los hombres, pues difícilmente van a contar como la otra parte, ¿no? Sí creo que es posible, pero para que esto sea posible, sí tenemos que deconstruir muchísimos estereotipos, o sea, modificar completamente el modelo. Y a pesar de que hay muchos avances en las conquistas de los derechos y a pesar de que hay mucha conciencia colectiva y organización, pues también nos estamos topando ahora con este fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que cada vez exigen más en estos estándares de belleza a las mujeres, ¿no? O sea, ahora ya no nada más es maquíllate, o sea, es maquíllate, pero además ponte el filtro, ¿no? Donde te cambies el color de ojos, la nariz, y prácticamente todas lo hemos usado, o sea, hemos caído en ello, ¿no? Porque al final esos filtros están puestos solo para las mujeres, o sea, no son filtros que estén pensados para que el hombre se vea mejor, están pensados para las mujeres, ¿no? Y la ciencia, avanza en todas las cirugías plásticas que se pueda hacer una mujer, pero no avanza, por ejemplo, la medicina y la ciencia en el tipo de anticonceptivos que puedan generarnos menos daños a las mujeres o que sean utilizados más en hombres. Entonces, al final te das cuenta que en todos los espacios y en todos los ámbitos, pues sí hay un machismo muy, muy Arraigado. adentro, muy arraigado y muy difícil de deconstruir. A mí me tiene muy perturbado, así esa es la palabra. Hace poquito, así fue como me contaron, que niñas ya de 12 años se inyectan en los labios, ¿no? Y no sé, o sea, me parece increíble. O sea, que una niña ya de 12 años, porque, pues, digo, nos podemos relacionar en el sentido de que tú y yo a los 12 años, pues a lo mejor no estábamos tan bombardeados No, por esos estereotipos de belleza. no, Creo que andábamos en la lela sí. jugando otras cosas, ¿no? Y muy privilegiados en ese sentido. Pero hoy en día esta etapa de la sobrecomunicación está también lo está haciendo más complicado y por otro Sí. lado también pues también hay, digo, siempre hay un aspecto positivo y negativo, ¿no? Esta denuncia, este fenómeno de denuncia pues no se pudo haber dado si no estuvieran estas plataformas de redes sociales. O sea, también hay un aspecto muy positivo en donde también la información está llegando a países Sí. en donde pues la mujer antes ni acceso tenía a todo esto que estábamos hablando, o sea, ni remotamente se puede imaginar. Digo, no estoy diciendo que México está mejor que los países árabes, pero cada vez vemos más que la mujer árabe, que la tenían totalmente aislada de toda esta información, pues ya le empieza a llegar como cuando en el mundo occidental a lo mejor pues ya había existido ese fenómeno de información en los 70s, por así decirlo, ¿no? Tú mencionaste la guerra, la posguerra, cómo la mujer se va de casa, e inmediatamente empezamos a ver cómo la mujer empieza a estudiar y se da este fenómeno social en los 70s de esta lucha por la liberación de los derechos de la mujer en algunos países, en la cultura pop, en los artistas. Por primera vez la mujer empieza a ser una artista mundial y todos esos aspectos, ¿no? Pero, qué complejo. O sea, creo que también hay otra cosa bien valiosa que tengo que resaltar que acabas de decir, que es en todos los espacios, en todos los espacios. O sea, ahora sí que entre más te escucho, pues sí, voy diciendo es que en todos los espacios estamos distorsionados. Todo Y lo que hasta en los hacemos. espacios que tradicionalmente pensarías, ¿no? Por esta asignación de roles, la mujer sería mejor o sería más reconocida. Hasta esos espacios nos han quitado, o sea, Ujú. llamémosle cocina, ¿no? Que supuestamente las mujeres pues estamos como más dedicadas a la cocina. Los hombres más reconocidos, chefs, son hombres, ¿no? Hasta Ujú. en el estilismo, o sea, un tema que también de belleza, que supuestamente está como más asignado a los estereotipos femeninos, también es el hombre el que es más reconocido. O sea, al final del día buscan la manera de ser reconocidos en todos los espacios, por mucho que estos espacios y ámbitos, no hasta en la danza, sean más estereotipados o dirigidos al género femenino. Entonces sí, está en todos lados.
Oye, Pau, y platícame un poco de estas historias que has conocido a lo largo de estos 9 años de tu camino y por la lucha de los derechos de la mujer y de género. Platícame, pues, cuáles han sido quizá las historias, o más bien las personas que te han tocado de una manera muy poderosa en el corazón, que te han impulsado y te han motivado pues a irte cada vez más especializando y profesionalizando en este tema. Pues han sido muchas historias muy diversas, pero en realidad parte de lo que me ha ayudado más como a generar conciencia o a decidir que este es como el camino de vida que quiero tomar, ha tenido que ver con hacerme consciente de mis privilegios, sobre todo. Yo, si bien tengo dos hermanas, ¿no? O sea, crecí en una familia en donde de alguna forma nos educaron con ciertos estereotipos masculinos porque no había otro hombre que no fuera mi papá. Entonces, pues yo en realidad llego a esta primera institución en donde ya empiezo a conocer los temas de género, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y yo no entendía muy bien, ¿no? Como de qué iba. O sea, al final del día, Paulina siempre había sido alguien que levantaba la voz, siempre había sido alguien que había conseguido trabajo, que había elegido qué carrera estudiar, ¿no? No era consciente de las violencias, no de manera o no violencias muy graves, pero que había vivido a lo largo de mi vida porque para mí simplemente no existían. Entonces, cuando llego ahí, empiezo como a generarme una idea de, entonces son las mujeres, ¿no? De este estrato social, con este tipo de perfil, aquellas que viven violencia, ¿no? Y esto significó darme miles de golpes en la cabeza una y otra vez, porque en realidad lo que yo me iba construyendo como una idea generalizada de cuál era el perfil o cuáles eran las razones o cuáles eran las causas de esta violencia que vivían ciertas mujeres, pues en realidad no era así. O sea, yo me tuve que dar cuenta de mis privilegios, pero también de esas conductas que yo repliqué, de aquellas violencias que yo viví y de que en realidad la violencia transversa absolutamente a todas las mujeres, de distintas formas, ¿no? Hay mucho como esta idea de que no, es que las mujeres que viven más violencia o violencia más extrema son mujeres que tienen cierta situación económica, ¿no? Que a lo mejor son pobres o que no tienen accesos a recursos económicos, que dependen completamente de la pareja. Y en realidad no es así. Claro, son ciertas características que de alguna manera obstaculizan que una mujer pueda salir de una situación de violencia y que son O que se suman, ¿no? claro, que se suman a esta cadena, ¿no? De obstáculos, pero en realidad conocí historias también de mujeres que tenían una situación económica muy, pero muy favorable. Algunas de ellas tenían estudios académicos, doctorados, algunas de ellas eran quienes mantenían la casa, ¿no? O sea, económicamente hablando, y al final del día todas vivían violencia. La vivían de distintas formas o en distintas representaciones, ¿no? Porque aquella que tenía una situación económica favorable tenía como más la amenaza de la sociedad, ¿no? De cómo le iban a señalar, ¿no? De la familia y demás. Y a lo mejor la mujer que no tenía una situación económica favorable, pues simplemente no tenía redes de apoyo, no tenía dónde ir, ¿no? No tenía un trabajo, ni a lo mejor tenía una preparación para poder buscar un empleo rápidamente, ¿no? O sea, eran circunstancias distintas, pero al final del día a todas ellas las transversaba la desigualdad y la violencia que vivimos las mujeres. Y pues poco a poco fui como entendiendo de qué manera se representa esta violencia y de qué manera viene desde tan adentro y desde tan atrás, ¿no? Y cuáles eran como un poco las formas en las que podíamos ir deconstruyendo estos conceptos para tratar de modificar, sobre todo lo que concierne a la violencia familiar. La mayoría de los feminicidios o de aquellas violaciones o abuso sexual que conocí que ocurrían dentro de las familias, estaban relacionadas con estereotipos de género, es decir, aquel hombre que golpeó a una mujer o que dicen malamente se le pasó la mano, estaba relacionado con que dejó de cumplir o dejó de hacer algo que tenía que hacer por ser mujer, ¿no? O sea, la sopa estaba fría, no me sirvió de comer, no me planchó la ropa, o sea, todo este tipo de cuestiones son las que detonaban mayores violencias en los hombres. Entonces, tienes que
tratar de comprender pues la violencia que es multifactorial, ¿no? Que es un fenómeno muy complejo que viene desde muy adentro y que viene desde la educación pues de todas y todos nosotros y cómo ir modificando. Fueron muchas historias en realidad las que me tocaron. Obviamente hay unas muy desgarradoras, o sea, historias de niñas violadas por sus padres, ¿no? Algo que pareciera, como lo decía hace rato, pues sacado de una serie de terror, ¿no? Que algo que piensas que no va a ocurrir en un contexto cercano, que no le va a pasar a un familiar, que no le va a pasar a una amiga, y te topas con que es mucho más común de lo que te puedas imaginar, ¿no? El tío violador, el padre o el padrastro violador, el amigo también, ¿no? Que se aprovechó de las copas y que ese tema también es algo que hay que trabajar mucho sobre de él. Yo en mis conversaciones con amigos me dicen, bueno, es que desde tu lógica casi todos somos violadores. Y yo, pues, ¿qué hacemos con eso? Pues sí, Acéptenlo. pues probablemente así es. Es muy probable. Y más allá de que de decir, pues nos vas a poner una etiqueta de violadores, ¿no? Porque tuvimos relaciones sexuales con una mujer que estaba tomada. Más allá de eso es, a ver, no pienso yo desde un modelo punitivista, o sea, sí creo que debe de haber sanciones, pues al final del día soy abogada, ¿no? Y pienso en la justicia, pero sobre todo es en identificar, ¿no? Aquellas violencias, o sea, yo en su momento también fui víctima de una violencia sexual que no detonó una violación, pero sí de una violencia sexual que en su momento no entendía yo, identifiqué que estaba mal, que me sentía extraña, que compartí con mis amigas tampoco entendieron de qué hablaba y con los años me fui creando pues esta visión y este entendimiento de lo que había pasado. Y obviamente pues lo superé, pero sí lo saco a colación a cada rato porque digo, no es fácil, o sea, estar en una situación así con una persona que tú conoces, que crees que es de tu confianza, te genera pues una situación muy confusa, o sea, no sabes si decirlo, si no decirlo, si estuvo bien, si estuvo mal, si tú querías, si no querías, te cuestionas tantas cosas y al final esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y por eso también hay tanto estigma sobre la violación sexual, ¿no? O la violencia sexual, si realmente hubo, no hubo un consentimiento, hay un prejuicio muy fuerte sobre que las mujeres mienten cuando denuncian públicamente o a través de redes sociales que fueron víctimas de violación. Y la verdad es que en México hay algo en lo que coincidimos casi todas y todos, ¿no? O sea, casi nadie cree en la justicia en México. O sea, si a ti te roban algo, a lo mejor te roban el celular, dices, voy a denunciar porque pues me tienen que pagar el seguro. Pero si no te van a pagar el seguro, te da hueva y mejor no vas. Pero cuando hay alguien que denuncia públicamente una violencia sexual, automáticamente la sociedad le dice, es tu obligación denunciar. Cuando saben perfectamente bien que no existe justicia en México, que hay muchísima impunidad, y más tratándose de este tipo de casos, ¿no? Porque generalmente se cometen o son de realización oculta, no hay testigos, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas incongruencias alrededor de esto, pero bueno, al final es algo sobre lo que se tiene que trabajar. No, y me imagino haciendo lupa en eso en particular, no solamente es la impunidad, sino también es cómo está nuestra legislación, ¿no? Que debe de tener unos huecos terribles en donde, pues, aunque no haya un procedimiento donde se lleve a cabo, pues hay muchas formas de que las cosas no procedan, ¿no? O sea, como esto de, pues, no hay testigos, ¿cómo sabes si está mintiendo o no está mintiendo? Pues no hay prueba de semen porque no hay no hay un perito que avaló que la mujer fue violada, entonces no es. Qué complejo. Y entiendo perfectamente lo que dices porque de alguna forma he tenido que estar cercano a casos similares y me parece increíble porque es muy fácil decir, pues es que esta chica pues estaba alcoholizada, ¿no? Y lo que no entendemos a veces es que, porque hay una parte en donde creo que también es confusa, es que piensan que porque la mujer no hizo nada, no tuvo un rechazo ante, ¿no? Y no entendemos que hay veces que la mujer, por esta figura autoritaria o poderosa, pues simplemente bueno, he escuchado historias yo de gente cercana o casos donde dicen es que me congelé, o sea, no supe qué hacer por el miedo a que si rechazaba pues me fuera peor,
no tiene que ser una violencia, no tiene que ser una violación violenta para que sea una violación. Hay violación silenciosa que sucede sin que siquiera haya golpe ni nada por el estilo. Es simplemente que no entendemos que la figura del hombre está tan posicionada en en nuestra psique, bueno, en la psique de las mujeres de una manera tan fuerte que es una figura de autoridad a la cual no se le puede decir que no, ¿no? Y ahí es donde también hay a muchas mujeres se les pinta como, pues, no, es que no hiciste nada, entonces, pues, no es violación, ¿no? Y yo creo que quizá una regla, tú me vas a decir más importante, es pues cómo se sintió la mujer después de eso, si se siente verdaderamente afectada psicológicamente, pues entonces definitivamente hubo un abuso, ¿no? Cuando hay un abuso hay pues una consecuencia, un daño psicológico, un sentir de impotencia, de ser agraviada, ¿no? Agravada, perdón, no sé, ni siquiera es pregunta, simplemente señalar algo que pasa y luego métele de por medio el tener que denunciar lo fácil que es librarse de ese asunto porque pues, la impunidad que vivimos, la falta de justicia, pues estamos en una etapa bien compleja, muy compleja y no sé, simplemente sentí la necesidad de volver a señalarlo, aunque tú ya lo explicaste no, sí, muy bien, ¿no? Y eso lo seguimos viendo ahora, este fenómeno de la denuncia pública, en un caso muy particular que sucedió hace como 2 o 3 meses, no recuerdo, de una youtuber que denuncia años después. Y lo primero que hicieron los medios de comunicación fue decir... ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste antes? Pero si era tu amigo. A ver, en tu relato tú dices, porque luego se constituyen como investigadores, ¿no? Ministerios públicos, opinólogos y demás. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Y por qué además te fuiste de fiesta con él? ¿Por qué le permitiste que entrara a tu departamento, no? Porque siempre se entiende por estos estereotipos relacionados también con el tema de la sexualidad, que el hombre si paga una bebida, ¿no? O sea, tiene que tener a fuerzas algo a cambio. O sea, si la mujer quiere tener esa conversación y le presta atención, entonces se entiende o el mensaje que envía supuestamente es si quiero algo más, ¿no? Entonces, cuando esto llega a pasar, pues entonces se cuestiona, oye, pero ¿por qué lo dejaste llegar hasta ahí, no? Y en este caso particular, o sea, los medios a nivel nacional y en la radio y en todos lados yo lo escuchaba, le decían esto, ¿no? Yo creo más bien que en estos 2 años se pelearon y entonces ella ya le agarró coraje y entonces ya decidió denunciarlo públicamente. La mayoría de las víctimas de violencia sexual, sobre todo aquella que ocurre a manos de una persona conocida, sea amigo, familiar, etcétera, o amigo de alguien más, tarda muchísimo tiempo en denunciarse o en hacerse público, porque en principio, y es parte de los estereotipos, hay culpa, hay muchísima culpa, ¿no? Bueno, es que a lo mejor yo no debí llevarlo a mi departamento, yo no debí de haber tomado, yo no debí de haber confiado en él, ¿no? Entonces, sabemos las mujeres que si denunciamos esto, lo primero que vamos a recibir son señalamientos, ¿no? Cuestionamientos del por qué no lo hiciste antes y por qué estabas ahí, porque las autoridades lo siguen haciendo. Digo, parte de mi trabajo en la defensa de los derechos humanos era justo revisar cuáles eran las omisiones de las autoridades y hoy en día todavía ministerios públicos, policías investigadores, policías municipales les preguntan ¿por qué estabas a esa hora? ¿Por qué ibas vestida así? O sea, si a ti te roban tu carro, ¿qué más da si traes tanga, pantalón o vestido, no? O sea, nadie te pregunta cómo ibas vestido. Pero si fuiste violada, te preguntan cómo ibas vestido porque entonces asumen que si ibas de forma provocativa, pues prácticamente es tu culpa, ¿no? O sea, esto sigue ocurriendo en pleno 2021. Sí, porque traer ropa insinuante entonces justificas al perpetrador, ¿no? Eso me parece también muy retrógrada y que bueno, también se incrusta en temas religiosos, temas de paradigmas morales, de doble moral terribles. Correcto. Y antes de que, no quiero que se me escape porque van 2 veces que te digo, quiero platicar de eso, que es un tema, ni lo quiero estigmatizar como fuerte, es un tema humano, que es la parte del aborto. Hay mucho que decir sobre eso, ¿sabes? O sea, es algo
que creo que no solamente toca aristas de temas de género, toca aristas incluso yo lo llamaría el aspecto macro de la humanidad en estos momentos, partiendo desde el hecho de que pues, somos demasiados, ¿no? No, o sea, y que estamos llegando a un momento en donde el aborto se tiene que volver un tema de conversación porque simplemente está sucediendo, ¿no? Que la mujer se cuestiona no solamente por temas de género, sino por otros aspectos que influyen en la decisión de terminar un embarazo. Pero para quedarnos digamos, en la temática del género, cómo el aborto, o que me puedas decir, en el discurso feminista, porque tú lo dijiste hace rato, o sea, la mayoría de las posturas feministas están a favor del aborto. ¿Qué tan importante, sé que es muy importante, pero qué tan importante es hoy en día en el feminismo activo, pues el aborto? O sea, que ya hablábamos de diferentes pilares, ¿no? Lo dijiste con mucha claridad, o por lo menos yo lo entendí así. Una de las agendas más importantes del feminismo es la violencia. O sea, a partir de ahí creo que pues hay todo un muro que tumbar, ¿no? Pero ¿cómo el aborto, qué significa el aborto para el feminismo? Es un tema de libertad. O sea, se relaciona con la lucha por la mujer por pedir la libertad, o qué es, ¿no? O sea, digo, para poderlo nombrar con mucho más claridad, porque pareciera ser que, o incluso lo que recurren esta contraparte, es decir, es que la mujer está en contra de la vida, uh-huh, ¿no? Y es una forma de rechazar el machismo, ¿no? Sí. Y yo no lo veo así, yo lo veo como una lucha por la libertad de decisión. Pero es difícil porque creo que como humanidad todavía no estamos preparados para entender qué significa tomar una decisión al respecto de tener un embarazo o no. Que no es pregunta, a lo mejor es simplemente qué me puedes decir al respecto, ¿no? Para entenderlo todavía mucho más. Pues es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sí es definitivamente la libertad de poder decidir, de tomar una decisión. Primero, sobre nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos han sido utilizados como un objeto. O sea, hay una disociación de nuestros cuerpos de nosotras mismas, ¿no? Es como somos seres, ¿no? Pensantes y demás, pero nuestros cuerpos no nos pertenecen. Y no nos pertenecen porque no solamente cuando hablamos del derecho a decidir, ¿no? De abortar, sino no nos pertenecen porque se han generado sobre nuestros cuerpos estándares de belleza prácticamente imposibles de cumplir, ¿no? Que obligan a todas las mujeres de todos los estratos sociales a estarse culpando toda su vida, ¿no? O estarse señalando a no aceptar su cuerpo porque hay estos estándares de belleza que te marca el patriarcado, ¿no? Y que siempre estás buscando la manera, seas del estrato social que seas, de alcanzarlos, ¿no? O sea, ahí hay un tema sobre nuestro cuerpo. Hay un tema sobre nuestro cuerpo porque las mujeres somos mayormente víctimas de violencia sexual, o sea, en una proporción casi del 90% en comparación con los hombres. ¿Por qué? Porque se tiene esta disociación del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es un objeto y ese objeto es para poder saciar las necesidades masculinas, ¿no? Entonces, la violencia sexual por eso se da en mayor proporción hacia las mujeres, no tiene nada que ver con una estructura corporal del hombre o la fuerza física, ¿no? Como bien lo decíamos, pues la violencia sexual se puede dar sin fuerza física, o sea, no tiene nada que ver. Hay una disociación de nuestro cuerpo con quienes somos como mujeres porque estamos prácticamente obligadas a ejercer la maternidad, ¿no? Y a ejercerla bajo las condiciones y los estándares que marca el patriarcado, ¿no? Hay esta disociación también porque incluso ahora se habla de la posibilidad de que que rentemos nuestros vientres, ¿no? Porque al final del día nuestro cuerpo, al ser un objeto, al ser un insumo, puede servir para satisfacer las necesidades de otras personas, ¿no? O sea, nuestro cuerpo ha sido visto históricamente como eso, como una manera de poder satisfacer las necesidades principalmente de los hombres,
Y por ello también hay una lucha muy fuerte dentro del aborto, del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido utilizado, incluso se ha documentado históricamente en las guerras o en los conflictos armados. Ha habido una afectación diferenciada, es decir, a mujeres se les ha afectado de una manera y a hombres de otra, a través de nuestros cuerpos. Ha habido una violencia sexual muy marcada en los conflictos armados, porque el mensaje al final del día se da a través de nuestros cuerpos. O sea, cuando hay una violación a una mujer, el mensaje es hacia el género femenino, ¿no? Cuando pasa este tipo de conflictos armados, el mensaje de me pertenece, las tierras son mías, no, el espacio es mío, se da más allá de conquistar las tierras, de hacerlo a través de este tipo de ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, pues esta disociación que hay entre lo que somos, entre las mujeres y nuestros cuerpos, como lo comento, pues, se da a través de muchas manifestaciones, ¿no? Entonces el derecho es a decidir, pero además de ello, claro, hay todo un diagnóstico, ¿no? Hay todo un análisis de cómo es un problema de salud pública. O sea, no nada más tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres, sino que además históricamente el aborto siempre ha existido y se ha dado en condiciones insalubres y se ha dado en condiciones que han provocado la muerte de miles y millones de mujeres, ¿no? Entonces, al final del día, esto siempre va a existir porque es una necesidad y las instituciones o las autoridades de lo que tienen obligación es de generar mecanismos para garantizar que esto se dé en condiciones de salubridad. Pero además hay muchos estigmas detrás del aborto, ¿no? Hay esta idea y yo lo recuerdo muy bien cuando estaba en tercero de primaria. A mí nunca me dieron clases de sexualidad, pero a mí en tercero de primaria me pusieron un video sobre un supuesto aborto, ¿no? Y era un bebé prácticamente de 9 meses que supuestamente lo abortaban, ¿no? Y prácticamente lo sacaban en pedacitos. O sea, era una caricatura. Lo dramatizaron, lo Ajá, llevaron sí, al límite. Entonces, mi idea sobre el aborto, incluso siendo feminista, fue de lo que más trabajo me costó modificar, porque yo en tercero de primaria recibí esa información y no me la podía sacar, ¿no? Entonces, esta idea que se tiene, ¿no? Y que, bueno, yo, por ejemplo, lo conversaba con mis papás, ¿no? Que ahora ya me entienden y la verdad, mi padre es muy aliado y mi mamá ya también se considera feminista, pero era de los temas que más les costaban trabajo, ¿no? Entonces fue como conversar y explicarles, a ver, ¿qué hay detrás del aborto? O sea, hay esta idea, este imaginario que nada tiene que ver con la realidad. O sea, la despenalización del aborto que se está pugnando en México y que en la Ciudad de México y en Oaxaca ya es una realidad, es hasta las 12 semanas. Y es hasta las 2 semanas no porque a las feministas se nos hubiera ocurrido que era una buena cantidad de semanas. Tema científico, es un médico. tema completamente científico, ¿no? Que explica que no está el sistema nervioso desarrollado, ¿no? Y todas estas cuestiones médicas que no voy a abundar porque ni me las sé, pero que al final tiene esta explicación detrás, ¿no? Después de las 12 semanas, bueno, hay causales que te permiten, ¿no? En el caso de violación, por ejemplo, en Jalisco, es permitido interrumpir el embarazo. Y la realidad es que en Jalisco no hay un límite de semanas, si es por violación. El problema es que llegas con la autoridad sanitaria y yo atendí un caso que era de 16 semanas y la realidad es que no querían hacer la interrupción del embarazo. Y la chica era menor de edad. No lo querían hacer porque ya eran más de 12 semanas, pero era menor de edad y además era abusada sexualmente por el padre, ¿no? Entonces, pues era tener que explicarles y demás y sacarles la ley para que lo hicieran al final del día. Pero inclusive, o sea, en el sistema de salud que saben que tienen la obligación, había como ese estigma, ¿no? Y lo cierto también es que se cree, ¿no? Como que todas las mujeres estamos esperando que llegue la despenalización del aborto para ir a embarazar, ¿no? O sea, hay como Sí, para como ir a abortar, embarazarnos y perdón. abortar, ¿no? Ajá, o sea, hay como muchos memes de voy a abortar aunque no esté embarazada y demás. Y la estadística en la Ciudad de México te marca que la mayoría de las interrupciones del embarazo se realizan en las primeras 4 semanas. O sea, si sabes que estás embarazada, si sabes que tienes la posibilidad de interrumpir el embarazo y tienes el acceso porque así te lo dan las autoridades, el Estado, entonces lo vas a hacer en las primeras semanas, como ¿por qué te vas a esperar? Oye, Pau, y la estadística te dice que es la mayoría de esas chicas que deciden terminar el embarazo es porque no tienen los recursos para un bebé o porque son menores de edad
o por violación. O sea, como es la interrupción voluntaria del embarazo en la Ciudad de México, entonces no se preguntan las razones. ya. O sea, es una O sea, no hay cuestión una estadística completamente clara. de decisión. Sí hay de las edades sí las hay. Ahí cuando se es menor de edad, nada más si se es menor de 12 años, digo, ahí obviamente se presume que hay una violación. Sería difícil pensar que son dos menores de edad o dos personas de 12 años que tuvieron relaciones sexuales y van a tener embarazarse, pues. Pero en la mayoría de los casos son mayores de edad las que interrumpen el embarazo. Oye, Pau, ¿y qué me puedes decir de los países que tienen ya pues una legislación más avanzada al respecto? ¿Qué patrones positivos se identifican con estos países que la mujer tiene la libertad de total y sin penalización pues para ejercer su derecho? O sea, ¿qué fenómenos se han dado una vez que se da esa libertad? Pues para empezar se reduce la muerte materna en un porcentaje muy grande, porque al final del día, desde el enfoque de la salud pública, lo que se busca prevenir es la muerte de las mujeres, ¿no? Entonces eso se reduce obviamente drásticamente, o sea, menos que haya comunidades o espacios donde no sea accesible o donde por las mismas cuestiones de género no se quiera interrumpir el embarazo en una institución pública y demás. O se haga a través de otro medio porque no se tiene la información, porque esto ocurría generalmente porque se hacían clínicas clandestinas, o muchas veces, y a mí me ocurrió también que hubo ahí algunos novios de mis amigas que les decían, pues métanse aspirinas por la vagina, ¿no? Y, o sea, esto era una realidad. Entonces, yo digo, yo tengo muchas amigas que han interrumpido el embarazo en distintos momentos de su vida por distintas razones y ninguna tuvo la oportunidad de hacerlo de manera salubre, de manera digna, ¿no? Segura. Claro, segura y con un acompañamiento también, porque hay tanto estigma alrededor que obviamente las mujeres, muchas de ellas pues sienten culpa, se sienten mal, ¿no? Pero no porque hayan cometido un error, sino porque la misma sociedad las inclina a sentir eso. Entonces, estas políticas públicas pues no solamente es voy e interrumpo el embarazo a través del misoprostol, que es el medicamento que te dan, o a través de una aspiración, el AMEU, que es como una aspiradora que aspira prácticamente el embrión o el feto, sino que además hay un acompañamiento psicológico, que eso es también súper importante. Entonces, son políticas públicas integrales. Entonces, lo que reduce es la mortalidad y, bueno, pues claro que genera un sentimiento de libertad. Es un derecho conquistado de las mujeres, poder decidir sobre su propio cuerpo. Oye, Pau, pues primero de entrada te quiero agradecer por esta charla porque para mí de entrada pues, ha sido muy significativa. Estoy seguro que mucha gente te va a escuchar y quizá te va a querer saber un poco más de ti o de algún proyecto que estés trabajando o el proyecto de tu esposo. Que primero pedirte si hay algo que tú crees que te puedan buscar para saber más o que tú recomiendes como para que esta charla tenga una continuación. Y segundo, preguntarte si hay algo que creas que quieras decir antes de terminar la charla, que sientas que es importante mencionar, como para, pues, redondear todos estos temas que platicamos que han sido bien profundos y muy trascendentales, ¿no? No, pues primero que nada agradecer el espacio, de verdad se agradece cada espacio y más estos espacios que tienen grandes audiencias para poder venir y platicar de todo esto. Digo, al final sé que son muchos temas, ¿no? Inmersos, a veces se cree que cuando se habla de género es como muy fácil de comprender, pero en realidad es inagotable. O sea, la perspectiva de género al final transversa absolutamente todos los ámbitos, todos los espacios, entonces nunca se acaba de aprender y también de desaprender. Agradecer el espacio, pero además pues invitar obviamente a ti de manera personal a ser un aliado ya en esta lucha que sí que lo eres, a que este espacio pueda utilizarse para tener este tipo de conversaciones de forma permanente, porque sé que tu voz puede llegar a muchísimas personas y eso de verdad se agradece. Invitarles también a las mujeres pues que se puedan sumar, que puedan aprender un poco más sobre el movimiento feminista, que estamos aquí para recibirlas de brazos abiertos y que también los hombres tienen un espacio, ¿no? Tienen muchos espacios
el movimiento de hombres aliados, por así decirlo, o buscando nuevas formas de relacionarse y de ejercer su masculinidad, es a lo mejor un poco más nuevo acá en Jalisco, pero sí hay varios colectivos, hay varias iniciativas. Una de ellas es la de mi esposo, Macho MX, para que lo sigan así en Instagram y en YouTube. Y busca generar como esta conciencia, es directamente enfocado a conversar con los hombres, a generar estos espacios de reflexión con los hombres. Y bueno, a mí también me pueden seguir en mis redes, yo estoy como @paudis, en Instagram y en Twitter. Generalmente estoy subiendo contenido relacionado con violencia de género, desigualdad de género y demás. Y pues cualquier cosa, yo encantada de volver a venir y de que me abras otro espacio. Muy agradecida de verdad contigo y con la audiencia y nada más, pues aquí seguimos en la lucha. Pau, de entrada te digo, este es tu espacio. Por supuesto que me encantaría que estuvieras otra vez. Creo que, pues digo, rascamos, ¿no?, la superficie del tema y incluso yo te diría, la próxima vez podríamos enfocarnos en algo que tú propongas muy especializado, muy particular sobre el tema de género, y definitivamente me encantaría que fueras una voz invitada a Transmutando para que nos ayudes o nos ayudemos o entre todos podamos crear más conciencia, porque es uno de los objetivos principales de este programa. Y entonces de entrada estás, por supuesto, invitada otra vez. Incluso me voy a atrever a decirte, también estaría increíble que tu esposo viniera y que nos platicara de Macho MX, porque conociéndote a ti, no tengo el gusto de conocer a tu esposo como te conozco hace muchos años y ahora más. Seguramente él tiene también una perspectiva muy padre y algo que aportar desde su lucha como aliado y estando al lado tuyo, para compartirnos, y algo que le podría servir a muchos hombres a entender todavía más el feminismo desde una óptica de un hombre que está cercano a muchos temas. Si así me permites que lo pueda describir sin conocerlo, ¿no? Claro que sí. Para que tenga un proyecto que se llama Macho MX, que desde su postura de aliado significa que debe ser una persona que tiene mucho que compartir, y por supuesto Transmutando también es un espacio para invitarlo, ¿no? Y te agradezco mucho, Pau. Muchísimas gracias. No sé, tengo que confesarte que aprendí muchísimo hoy y tenía muchas ganas y creo que hay mucho que platicar todavía de muchos temas. Claro que sí, así será. Y bueno, pues invitarles nuevamente, recordemos que esto es una lucha de todas y de todos y nos conviene, a todas y todos. A todos nos está haciendo daño. A todos. A la humanidad en general, y yo sí creo que es ya lo dije antes, pero lo tengo que volver a decir porque es mi perla, que rescato mucho de cómo esta plática me está tocando de una forma muy especial. Para mí este es el tema fundamental de todo lo malo que está pasando ahorita en el planeta como especie. Sí. El hecho de que no nos hemos podido reconciliar o no estamos sabiendo sanar nuestra herida que le hemos hecho a la mujer y por consecuencia simbólicamente a la energía femenina y a la energía de la madre, que es la que nos trae al mundo y por consecuencia en simbolismo a lo que significa este planeta, que también es una especie de madre que nos provee, que nos trajo a la vida desde una perspectiva biológica, por así decirlo. Y si no sanamos eso, vamos a continuar en un camino equivocado. Entonces, esta plática es bien valiosa y te agradezco mucho, Paula. Yo te agradezco más el espacio y la oportunidad y el gusto de verte otra vez. Aquí nos veremos de nuevo. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Transmutando. ¿Qué piensas de los temas que discutimos? Nos encantaría saber cuáles son tus comentarios. Comenta nuestros videos y comparte. Si no estás suscrito, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y, por supuesto, si nos dejas un like, estaremos muy agradecidos contigo. Gracias de nuevo por escucharnos.